Buenos días. Ujú. Listo, a ver, un minuto y empezamos, chicos. Ujú. Muy bien. En la primera parte, chicos, en la clase anterior, habíamos estado viendo cómo las ideas de Martín Lutero habían sido difundidas, ¿no? Gracias a la imprenta, gracias a las universidades, y se convirtió en una molestia para la Iglesia Católica, quien obviamente tomará también medidas contra esto. Una de las primeras medidas que realiza, por ejemplo, el Papa es excomulgar a Lutero. Sí, el Papa León X, a través de una bula, un documento oficial firmado por él, ujú, termina solicitándole a Lutero que se retracte. Lutero se niega a hacerlo, Lutero se niega a retractarse, o sea, a arrepentirse de sus ideas, y esto va a motivar a que el Papa lo termine excomulgando, es decir, lo termine separando de la Iglesia Católica. Es así, chicos, como Lutero, como vemos en la imagen, ¿m? Lutero decide quemar ante sus seguidores la bula que el propio Papa había enviado y donde señalaba su retiro de la Iglesia, ¿no? Y su separación. Si tú eras excomulgado, perdías tus sacramentos y por lo tanto ya no eras más hijo de Dios. Eras considerado como una especie de hijo del diablo, para que me entiendan. Y las personas excomulgadas muchas veces vivían apartadas, nadie les hablaba. Lutero pasaría a la excomunión, pero sus seguidores, los que seguían sus ideas, van a continuar con él. Incluso ellos van a pensar que el Papa termina excomulgando a Lutero porque tiene miedo a las ideas de Lutero. Las ideas de Lutero muestran la verdad y por eso es que la iglesia se desespera y termina condenando a Lutero a la excomunión. Tiempo después, como vemos en la imagen, el emperador Carlos V solicita a Lutero, ¿no?, que se presente ante él. Eso se llamó la Dieta de Worms, 1521, en donde el emperador Carlos V, en defensa de la iglesia, le dice: Lutero, retráctate, retráctate de todos tus planteamientos. Eh, no sigas atentando contra la iglesia. Lutero se niega a retractarse. Miren, todas las personas que estaban ahí, había muchos nobles, ¿no?, algunos miembros de la iglesia presentes, y Lutero se niega a retractarse. Es por eso que Lutero terminó siendo desterrado por parte del emperador. El emperador también prohíbe la lectura de las obras de Lutero, todo lo que Lutero ha escrito, ¿no?, aquellos textos donde termina difundiendo sus ideas en contra de la iglesia, buscando una reforma, tenían que ser prohibidas dentro del imperio. Lutero recibe el apoyo aquí de los nobles, como te dije, hay señores feudales que van a brindar su apoyo a Lutero, ¿sí? Entre estos personajes tenemos, por ejemplo, a Federico III. Federico III de Sajonia va a ser el principal líder que apoye, o principal señor feudal que apoye a Lutero. Lo va a proteger en su castillo, Lutero va a ser prácticamente protegido por él, y dentro del castillo Lutero va a encargarse de traducir la Biblia a otras lenguas.
Entonces, todo esto se organiza, chicos, dentro de este contexto. No hay que olvidarnos entonces de Federico III, apodado el Sabio, ¿no? Un señor feudal de la zona del norte de Alemania, quien brindó apoyo y protección a Lutero, ¿no? Tras su destierro, después de negarse a retractarse de lo que había dicho en la dieta de Worms. Hay otra dieta que se convoca en ese tiempo. Las dietas son convocadas por el Papa o por el emperador, chicos. Tenemos el caso también de la dieta de Espira. Espira, sí. En esta dieta de Espira, Carlos V, el emperador de Alemania, estableció que los señores feudales mantuvieran la soberanía religiosa. ¿Qué significa eso? Que los señores feudales adopten la religión que ellos quisieran. Si quieren ser católicos, pues que sean católicos. Si quieren seguir las ideas de Lutero, pues que sean luteranos. Así se le llamaba luteranos a los que seguían las ideas de Lutero. Al final, los siervos que vivían en los feudos tenían que aceptar la misma religión de los señores feudales. Y como te dije que Lutero recibe el apoyo de una gran cantidad de nobles, de señores feudales del norte de Alemania, entonces ellos decidieron optar por seguir el luteranismo. Y todos los hombres, todos los siervos que vivían en sus feudos también tuvieron que convertirse al luteranismo. Eso fue algo equivocado, un error que la iglesia tuvo y que trató después de remediar. Después anula totalmente, el emperador prohíbe que las enseñanzas de Lutero sean practicadas en Alemania. Al final, esto generó un rechazo de parte de muchas personas que ya seguían las ideas de Lutero y estos se declaran protestantes. Y es así, chicos, como surge el término protestante en el mundo. Al final, el conflicto se va a extender aún más tiempo y llegaría por fin, ¿no? Llegaría a su fin cuando en el año de 1555. ¿Qué pasó en el año 1555? Se firmó una paz entre católicos y luteranos, la llamada Paz de Augsburgo, que se establece en Alemania. Las personas son libres de elegir su fe. La iglesia oficial es la católica, pero si tú quieres pertenecer a la iglesia protestante o a la iglesia luterana, puedes hacerlo. Así terminan estas luchas. Pero no te olvides que las ideas de Lutero traspasaron las fronteras del territorio de Alemania y fueron difundidas en otras partes del mundo. De igual manera, chicos, eh, las ideas de Lutero fueron adoptadas por otros personajes que encabezarían movimientos protestantes también. Por ejemplo, estaríamos hablando de este personaje. Su nombre es Juan Calvino. Calvino, eh, llamado, llamado por los católicos como el Papa Negro. ¿Pero por qué se le llama así? Porque Calvino va a tomar medidas muy duras contra los católicos. Él va a ser líder de la iglesia protestante en Suiza y Francia. Él va a difundir esta iglesia en Suiza y Francia. Estableció una especie de dictadura religiosa dentro de Suiza. Él va sobre todo a vivir mucho tiempo en Ginebra. Primero vivió en Francia, pero tuvo problemas con el emperador o el rey de ese tiempo, Francisco I, quien termina prácticamente persiguiendo a Lutero, y disculpen, a Calvino, y Calvino tiene que escapar de Francia, escapa a Suiza, vive en Ginebra, y desde ahí difundirá sus propias ideas. Profe, ¿cuáles son las ideas? Calvino acepta todas las ideas de Lutero, todas, pero va a plantear algunas ideas propias. Por ejemplo, una de las ideas que viene teniendo Calvino y que no tuvo Lutero es esta: la predestinación de la salvación del alma. Cuidado para un examen, profe, predestinación de la salvación, ¿sí? Calvino señalaba de que no importa lo que nosotros hagamos en esta vida, Dios ya tiene reservado un destino para nuestra alma. Desde el momento en que nosotros llegamos a nacer, Dios ya nos ha trazado un destino para nuestras almas. Hay personas que son condenadas a la salvación, ¿sí? A la vida eterna de felicidad, y hay otras que son condenadas a la no salvación. Entonces aquí
va surgiendo una idea, chicos, ¿no? Va surgiendo una idea. Los seguidores de Calvino van preguntándole, oye, Calvino, ¿y cómo sabemos si nosotros tenemos predestinada nuestra alma a la salvación o a la no salvación? De repente somos condenados, ¿no? Y no podamos nosotros salvarnos. Y Calvino señalaba de que la salvación del alma estaba fuertemente ligado al progreso económico. Calvino señalaba, hay un indicio que nos indica la salvación del alma. Si tú en esta vida prosperas económicamente, ¿sí? Prosperas económicamente, ese es un indicio de que tu alma estará predestinada a la salvación. Pero también, pero también, Calvino decía lo siguiente, si tú en esta vida vives, por ejemplo, en pobreza o en miseria, o derrochas el poco dinero que obtienes con tu trabajo, si tú malgastas tu dinero, vives en pobreza, ese es un indicio de que tu alma está predestinada a la no salvación. Eso es lo que decía Calvino, por ejemplo. ¿Ya? No te vayas a olvidar, es importante esta idea de Calvino. Entonces, ¿qué crees que hicieron los seguidores de Calvino, los calvinistas? Comenzaron a, comenzaron a poner negocios. Muchos se dedicaron al comercio. Prosperaron económicamente. Ah, no hay que olvidarnos de eso, entonces. ¿Mm? Aquí está. Las ideas de Calvino van a ser difundidas desde la ciudad de Ginebra. No te olvides, Ginebra en Suiza. Por ejemplo, Calvino va a ser muy recordado también, chicos, por crear una institución llamada el Santo Consistorio. El Santo Consistorio es una institución donde se condenaba castigos muy duros a aquellas personas que practicaban el catolicismo. Las ideas de Calvino van a ser difundidas en el mundo, van a haber muchas personas que van a adoptar sus ideas. Por ejemplo, en Francia, a los seguidores de Calvino se les va a llamar hugonotes. En Suiza se les llama calvinistas. En Escocia, por ejemplo, reciben el nombre de presbiterianos. En Holanda e Inglaterra se les llama puritanos. De repente este es el nombre que vamos a nosotros recordar en algunas clases a futuro. Hugonotes. Así se les llama a los seguidores de Calvino en Francia. Pero el movimiento protestante llegó también a otro país. Llegó a Inglaterra, de la mano de este personaje que aparece aquí. El rey inglés Enrique VIII de la familia Tudor. Enrique VIII va a tomar como pretexto para poder separarse de la iglesia. Él era católico, sino que se casó con una princesa de España, Catalina de Aragón, con quien él esperó tener un descendiente al trono, un hijo varón, que lo suceda en el gobierno. Al final, su esposa Catalina le termina dando la oportunidad de ser padre y nace una mujer a la cual llama María. Pero Enrique VIII quería el hijo varón, así que buscaría casarse nuevamente con Ana Bolena. Ana Bolena, una persona muy cercana a su familia, le dice, si te separas de tu esposa, Catalina, si te divorcias de ella, nos casamos y yo te vendaré el hijo varón que tanto deseas. Al final, Enrique VIII decidió divorciarse de Catalina, su esposa, para casarse con Ana Bolena. Llamó al Papa Clemente VII y le pidió que por favor lo divorcie. Y el Papa se negó a hacer esto. Recuerden que en la Iglesia Católica el matrimonio es indisoluble. Entonces eso molestó a Enrique VIII y Enrique VIII le dijo, a partir de este momento, el Papa no va a poder cobrar ningún diezmo en mi país. En mi reino, ¿sí? Aquí en Inglaterra, se va a crear una iglesia distinta a la católica, donde la autoridad religiosa voy a ser yo. Por lo tanto, a partir de ahora, la Iglesia Católica no cobra diezmos en mi país. Y lo hizo, chicos.
tomó como pretexto la negación del divorcio que el Papa Clemente VII le indicó a él para poder crear su propia iglesia. A través de la firma de este documento, el Acta de Supremacía, documento importante, Enrique VIII terminó creando su propia iglesia, iglesia anglicana, donde la máxima autoridad de esta iglesia no es el Papa, ellos no aceptan la autoridad del Papa, sino la máxima autoridad viene a ser la figura del propio rey. Enrique VIII se convierte entonces en el líder de esta iglesia anglicana. Así es. Ya, no hay que olvidarnos entonces de esto, chicos. Ya, sumamente importante. Ahora, otra de las cosas que debemos nosotros tomar en consideración es que la iglesia no se quedó con las manos cruzadas. La iglesia organizó un movimiento llamado la Contrarreforma. Es decir, se organizó para combatir las ideas protestantes que Lutero, que Calvino habían difundido en Europa. Miren, se fueron reuniendo los altos mandos de la iglesia. Fueron varios años de asambleas, muchas reuniones, donde se buscaría renovar algunos principios católicos. El Papa, que termina siendo el líder de este movimiento llamado la Contrarreforma, viene a ser el personaje que aparece aquí. Profe, ¿quién es? El Papa Paulo, Paulo III, no te vayas a olvidar. El Papa Paulo III convoca a una serie de asambleas en la ciudad de Trento. Profe, ¿dónde queda Trento? En Italia. Son varios años, miren, no es un solo año, no es un mes, no es un día. Estas asambleas duran varios años, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del Concilio de Trento? Establecer nuevas bases del catolicismo, señalar algunos acuerdos que fortalezcan a la Iglesia Católica frente a estas críticas protestantes que Calvino, Lutero y Enrique VIII habían difundido en distintas zonas de Europa. Uno de los acuerdos que se toma en el Concilio de Trento, miren lo que se acuerda, la Iglesia Católica establece que la autoridad del Papa es válida, se acepta la autoridad del Papa. Recuerden que tanto Calvino, Enrique VIII como Lutero habían negado la autoridad del Papa. El movimiento protestante negaba la autoridad del Papa, pero la Iglesia Católica reafirmaba que el Papa era el jefe de la Iglesia Católica. También señalaba, miren, se señaló en estos acuerdos que todos los sacerdotes, todos los miembros de la Iglesia deben asistir a centros como una especie de escuelas para prepararse en su labor como miembros de la Iglesia. Tiene que pasar estudios ¿dónde? En los seminarios. Se terminó entonces estableciendo la creación de seminarios como centros de formación religiosa, chicos. No te olvides, así van surgiendo los seminarios. Así como también, chicos, así como también se establece que la Biblia oficial era la de latín, la Vulgata. Se rechazaba que las personas pudiesen interpretar libremente los evangelios de la Biblia. No, no se puede interpretar libremente. La Biblia oficial es la Vulgata en latín. ¿Se pueden hacer traducciones? Sí, pero respetando esta versión oficial. Pero no puede ser leída e interpretada libremente. Se rechaza esa idea. También señala, miren, la iglesia señala de que las buenas obras, ir a misa, pagar tus diezmos, ¿no? Terminan siendo necesarias para la salvación del alma. Profe, ¿y qué pasó con los sacramentos? Lutero, Calvino aceptaban solo 2 sacramentos como verdaderos. La iglesia aquí va a reafirmar la validez de cada uno de los sacramentos. Señala, todos los sacramentos son válidos. Eso es lo que dice la iglesia. Y obviamente, chicos, eh, también hay que señalar, que se estableció la creación de un índice de libros prohibidos por la iglesia. Este documento se le conoce como el Index. No te olvides, Index con X, ahí está la imagen, miren. ¿Sí? El Index o índice
viene a ser la lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica. Estos libros pasaron a ser prohibidos en su posesión y sobre todo en su lectura. No te vayas a olvidar. A ver, por aquí, profesor, ¿de qué está hecho la hostia? La hostia está hecho de levadura, es como el pan. ¿Sí? Mejor dicho, sin levadura. ¿No? Es una masa de pan sin levadura. Ese viene a ser la hostia. Profe, ¿y Ya, aquí está. entre qué libros están los prohibidos? Ah, los libros que hemos visto nosotros como textos del humanismo, pues. Sí. Y también, chicos, durante, por ejemplo, las obras de Giovanni Boccaccio, ¿no? El de Camerón, por ejemplo, pasan a ser prohibidos también las obras de Erasmo de Rotterdam. Todas las obras humanistas que vimos la semana pasada pasan a ser prohibidos por la Iglesia. Y esta institución, chicos, miren la imagen. ¿Conocen? ¿Cómo se llama esa institución? Donde se terminaba condenando a castigos a los herejes, a los que tentaban contra la fe católica. ¿Cómo se les llama a esta institución? Se le conoce como la Santa Inquisición. Profe, no me digas que se creó la Santa... No, la Santa Inquisición ya existía. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La Santa Inquisición va a ser reformada. Antes, la orden religiosa que se encargaba de dirigir la Santa Inquisición era la orden de los franciscanos, pero ahora no, ahora la Santa Inquisición pasa a control de otra orden católica, los dominicos. Sí, los dominicos pasan a ser los que controlen la Santa Inquisición, chicos. Y también, no te vayas a olvidar, se termina, como les dije, prohibiendo la lectura de las obras humanistas, pero también obras de la filosofía antigua, Aristóteles, las obras de Platón, todas estas pasan a ser prohibidas. Ujú. Y no hay que olvidar, chicos, que todos los grandes avances científicos, los descubrimientos, como por ejemplo lo de Miguel de Cervete, el estudio de la circulación de la sangre, que él hizo estudiando los cadáveres de muchas personas para estudiar sobre todo las venas, las arterias, esas obras, o por ejemplo la idea de que el Sol era el centro del universo, ¿no? O las ideas, de, por ejemplo, de Galileo Galilei, que la Tierra se movía, todas esas ideas nuevas, científicas, revolucionarias, pasaron a ser prohibidas. No se podía leer sobre esto y tampoco se podía continuar con esas ideas. La Santa Inquisición juzgaría a aquellas personas que tuviesen en su poder estos textos o que difundieran estas ideas de una u otra forma. Imagínate, así fue como la iglesia fue ganando mayor fuerza para combatir estas ideas. Pero miren aquí, la iglesia decidió también crear una nueva orden religiosa. Una orden religiosa que ayude a lograr, ¿qué cosa? Que ayude a lograr que los principios católicos se reafirmen. La Compañía de Jesús o la Orden de los Jesuitas. El hombre que aparece aquí con un uniforme militar es obviamente un ex militar, luego convertido a sacerdote, aquí lo ves, como sacerdote y aquí como militar. Su nombre es, uh-huh, San Ignacio de Loyola. Uh-huh. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Este personaje fundó la Orden de los Jesuitas o la Compañía de Jesús. El término compañía hace alusión a un grupo de soldados. Sí, prácticamente la Orden de los Jesuitas son una especie de soldados de Dios. Ellos deberían tener una vida de formación al estilo militar. ¿Qué significa? Muy organizados, tenían que dividir el día en distintas tareas o distintos oficios. Ellos deberían rendir completa obediencia a la autoridad del Papa. Miren nada más a su líder, San Ignacio de Loyola, inclinándose ante el Papa. Los jesuitas señalan de que la autoridad suprema en la tierra y que representa a Dios viene a ser el Papa. Imagínate. Es por eso, chicos, que los jesuitas van a ser después expulsados. No te vayas a olvidar, los jesuitas van a ser expulsados. En historia del Perú, de repente vas a hablar, ¿no?, de cómo un virrey en el Perú, Amati y Uniet, expulsan a los jesuitas.
porque el gobierno de España los consideraba enemigos. Ujú. Bueno, también hay que señalar, chicos, algunas otras ideas sumamente importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, hay preguntas, ¿no? Aquí, ¿no? En tu libro hay preguntas, chicos, que nos pueden ayudar a reafirmar el aprendizaje. Así que vamos a buscar el libro, ¿sí? Por favor. Ujú. A ver, vamos, busquemos el libro, chicos. En el libro tenemos algunas preguntas. Ujú. Ujú. A ver, vamos con la pregunta número 1. Ujú. La número 2 también. A ver, eso es importante. A ver, la pregunta número 1, la pregunta número 2. ¿Qué tal te va? A ver. A ver, vamos a proyectar esto aquí. Ahí está. Bien. Ya, muy bien, muchachos. A ver, vamos, ayúdenme por aquí. Vamos con la pregunta número 1. A ver, dice, entre los antecedentes medievales, a la Reforma Protestante se encuentra, lo podemos señalar o relacionar con los que se da dentro de lo eclesiástico, o sea, dentro de lo religioso. Uno de los más importantes fue, La ¿cuál sería tu influencia respuesta? doctrinaria de John Wood. Claro, las ideas de Hus, ¿no? ¿Te acuerdas qué pasó con Hus? Lo terminan condenando a la hoguera, lo queman, por las críticas que él había empezado a hacer a la iglesia. Muy bien, aquí tu respuesta sería 1B. Muy bien. Muy bien, Urbino también, colocando las respuestas, chicos, en el chat para visualizarlas. Muy bien. Está muy bien. Sigamos, sigamos, sigamos. Pregunta número 2. Dice, en el concilio de Constanza se condenaría la herejía de quién. John Hus. Muy bien, ahí está. Justo muy bien, termina siendo condenado a muerte, ¿no? Adriana Vergara es de este salón, chicos. Sí, profesor. Sí, Recién le estoy llamando, está ingresando. sí, recién está conectándose. Ya la acepté. Muy bien, vamos con la 3, chicos. Se suele afirmar que los luteranos y buena parte de los reformistas pasarán a ser denominados protestantes luego de qué concilio. ¿Te acuerdas? Luego de la dieta de Espira. ¿Ya? Después de esta dieta, ellos pasan a ser llamados protestantes. La respuesta es la C. Dice que entre 1531 y 1555 se desató en Europa una guerra entre católicos y los seguidores del luteranismo. En este conflicto los católicos se organizaron en base a la Liga de Nuremberg. Aquí la respuesta es la Nuremberg. Ese viene a ser el grupo, ¿no?, militar que defendía la postura católica. 5. Los calvinistas pronto se expandieron por el resto de Europa. Así tenemos que en Inglaterra se les va a denominar, ¿cómo se les llama a los seguidores de Calvino en el estado inglés? ¿Se acuerdan? Metodistas. No, se les llama puritanos. Puritanos. Sí, puritanos. En Francia, hugonotes. En Suiza, calvinistas. Y en Inglaterra se les llama puritanos, no te olvides. Número 6. Durante
La ruptura de la unidad cristiana en Inglaterra se inició en el siglo XVI durante el reinado de, a ver, ¿quién se separó de la Iglesia Católica? Aquí. Alca también se está uniendo Enrique. recién a mí, Ah, la Alca A. Milagros. Ah. No, no es la A, no Sí, es Enrique profesor. VII. La C. Enrique Profesor, Octavo. mil disculpas. De repente se van a unir porque yo le estoy llamando a sus casas, a sus padres. ¿Qué ha pasado? Sí, Miss, por favor, porque hay muchos que no se conectan, o se conectan tarde. Ahí está Cajahuanca también. Ujú. Es Justamente Enrique estoy VIII. llamando. Ujú. Gracias, Miss. Sí, chicos, aquí en la 6, la respuesta es la C. Sí. No, Enrique VIII. 7. El Concilio de Trento fue convocado por el Papa. Ah, la A. No, Clemente VII. Clemente VII. no, Clemente VII es el que se niega a divorciar a Enrique VIII. El que convoca el Concilio de Trento es Paulo III. Y quien crea las indulgencias es León X. ¿Ya? Quien crea las indulgencias, León X. Quien convoca eh, al Concilio de Trento es Paulo III. 8. En el Concilio de Trento se ejerció un importante papel sobre la Iglesia Católica. Una de las decisiones que se adoptó en el concilio, ¿cuál viene a ser? La E no se permite la libre interpretación, se niega esto. La A. La A, muy bien, se reafirman los 7 sacramentos. 9. En medio de la contrarreforma surgirá una nueva orden religiosa cuyos integrantes fueron reconocidos como los... Jesuitas. Muy bien, los jesuitas. Jesuitas. Muy bien, excelente, los jesuitas. 10. Una de las medidas que tomaría la Iglesia Católica para frenar el avance de la reforma fue el restablecimiento de la Inquisición. Esta institución estaría a cargo de la Orden de los... A ver, antes los dirigían los franciscanos, ahora ¿quiénes van a dirigir esta orden? Los dominicos. Dominicos. ¿Mm? La A. La respuesta es la A. Muy bien, muy bien. Listo, muchachos, así hemos terminado. ¿Cuál era la 2? Ujú. A ver, la pregunta 2. La pregunta número 2. ¿Qué clave habíamos dado en la 2, chicos? A ver, ayuden a su compañero. 2D. Dedo, dice. Muy bien. Ujú. ¿Sí? 2 dedos. Muy bien. Listo, chicos. Podemos acceder al temático. ¿Sí? Me avisan, por favor, si pudieron acceder al temático. Activen sus Profesor, si se puede. Ok, gracias. Chicos, activen sus cámaras, por favor, porque veo a varios que no tienen la cámara activada. ¿Mm? Tienen que activarlo, chicos, desde un comienzo. Al final nadie lo visualiza porque todos estamos atentos a la pantalla. Nadie te va a ver. Está. Ok, Miss María, gracias. Chicos, por favor, Astukuri se está conectando recién. Chicos, que no sé qué les pasa a ustedes, tienen que conectarse temprano. ¿Mm? Profesor, se conectan tarde, dan el temático y luego salen jalados. Y no dan la recuperación ni siquiera. Ese es No dan eso es justamente, profesor, y no dan la recuperación. sí, sí. Ese es el problema que tenemos con ellos. Chicos, No hay el temático, responsabilidad.
Sí, el temático, si jalas el temático, resuélvelo. Tienes el libro, yo les cuelgo con anticipación. Antes de la clase ya está colgado también su resumen. Entonces tienes el video para que lo escuches. Si no has estado, háganlo, chicos. No acumulen notas negativas, por favor. Y conéctense, activen la cámara, saquen buenas notas. Si tú activas la cámara, te conectas temprano, ¿no? Te va a ir bien en el temático, vas a tener buenas notas, en casa van a estar contentos contigo también. Ujú. Entonces, por favor, la siguiente semana se conectan temprano todos y hoy, si jalas en el temático, tienes que hacer la resolución, pues, ¿no? Tienes que enviarlo. No es difícil, ¿no? Ujú. A ver. Profesor, disculpe, Sí, no me mandó el temático. el temático, ¿cuál? ¿El de hoy día? Sí. ¿No ha mandado para todos? En el intranet me he dejado. Ah, ya, Ajá. ya. Disculpe, Sí, profesor, disculpe. sí, yo lo dejo en el intranet y ahí se va a quedar también para que verifiquen, ¿no? Qué preguntas he tomado, para que los Ya. chicos puedan después ingresar también y puedan practicar, pero bueno, no creo que lo visualicen después, ¿no? Pero ahí está, chicos. Si ustedes quieren practicar nuevamente con las preguntas, pueden hacerlo, ¿no? El temático, el enlace está en el intranet. Ujú. Chicos, hasta las 10:15 tienen tiempo para hacer su temático. 10:15, ¿sí? Ujú. Tienen ahí 16 minutos todavía. Háganlo tranquilo, con calma, lean, piensen. Ujú. No, profesor, que me pide leche. Chicos, me voy despidiendo. En unos instantes se va a cortar. Hasta luego. Que tengan un buen día. No se olviden, por favor, enviar los que salgan mal, enviados por favor por tarea su recuperación. Ujú. Cuídense, hasta luego, que tengan un buen día. Chao, profesor. Chao, profesor, cuídense mucho. Gracias, nos vemos.